Damos inicio al primer taller de este foro, que es el sistema educativo y la construcción de ciudadanías pluriculturales y plurinacionales, en lugar de la educación superior en la formación de profesionales. Como les decía, para los que han entrado posteriormente, este es el primer taller del tercer foro de educación intercultural que organiza la Mesa de Trabajo Autogestionada en Educación Intercultural de la provincia de Buenos Aires. Y este taller, como todos los que se van a desarrollar en estos 2 días, tienen como forma organizativa ser un espacio de circulación de la palabra. Una palabra en relación con el panel que nos precedió, y en este caso, en el panel nosotros escuchamos la voz de 3 mujeres, mujeres profesionales, docentes, militantes, activistas, que son Miriam Victoria Gómez, Mirta Millán y Anik Okoro Loango. Y antes de comenzar con la circulación de la palabra, voy a tomar algunas de las palabras, algunas de las reflexiones que ellas hicieron hoy a la mañana y que nos van a hacer posible un mejor debate en este tiempo de encuentro. En primer lugar, hoy a la mañana habló Anaí Okoro Loango, y ella hizo hincapié en la necesidad de volver a repensar la interculturalidad y a defender la interculturalidad, porque esto es defender la democracia. Creo que esta expresión que ella señaló al final de su participación es un buen punto para comenzar a debatir en esta reflexión que ella hizo en torno a cómo especialmente en este último año y medio, pero ya a partir claramente del año 2016, se han empezado a cercenar derechos logrados por luchas populares, por luchas de distintos colectivos de la comunidad, en la cual fundamentalmente lo que se ha visto amenazada es la pluralidad, la posibilidad de generar un espacio democrático de participación de todas las diversidades, de todos los grupos militantes, de todas las expresiones de ese pluralismo. Y otra cosa que ella ha señalado, que especialmente en este año y medio, hemos empezado a ver y a ser objeto también de ataques de subjetividades conservadoras, altamente racistas, y que desde su lugar de educadora, estas subjetividades están presentes también en el aula. Entonces nosotros, en este taller donde especialmente pensaremos y conversaremos en torno a las instituciones de formación docentes, tenemos que pensar cómo defender la democracia defendiendo la interculturalidad en este contexto donde en nuestros propios espacios de trabajo, en nuestros propios espacios de sociabilización, contamos también con colectivos que, aunque minoritarios, son colectivos conservadores, altamente racistas y estigmatizadores. Por su parte, Miriam Gómez hizo hincapié en 3 ejes que creo que son también centrales para nuestro próximo debate y que tienen que ver, por un lado, con mirar el espacio educativo, un espacio que concentró y cristalizó el racismo estructural e interpersonal a partir de la propia organización escolar y todos los dispositivos escolares que se pusieron al servicio de un Estado homogeneizante y cristalizador de determinadas identidades, por supuesto vinculadas con la blanquitud y con la hegemonía. Y en este sentido, ella también, desde su lugar como docente de literatura, tomó especialmente la obra del Matadero para entender cómo desde una obra literaria, desde un canon literario del siglo XIX, se reprodujo una mirada también estigmatizante sobre las mujeres negras y cómo esas imágenes han tenido una larga vida durante todo el proceso escolar.
En segundo lugar, ella planteó la invisibilidad de la africanidad o de la negritud, con un ejemplo que es interesante para repensar y que ella se preguntó qué pasa con la visibilidad estadística censal y cómo los colectivos americanos fueron trabajando en distintos países latinoamericanos, incluso Argentina, la inclusión de marcadores censales que permitiera visibilizar aquello que el propio Estado había invisibilizado. Y marcó los ejemplos del censo de 2010 y 2022 como dos ejemplos que avanzaron con mucha lentitud y con mucho trabajo por hacer. Y ella señaló, por ejemplo, que en el censo del 2022 hubo 302.000 personas que se adscribieron como ciudadanos afroamericanos, afroargentinos, y que aunque esto señala una subrepresentación respecto a la comunidad afroargentina, es un avance respecto a las formas en que el Estado invisibilizaba anteriormente a la comunidad. Y por otro lado, ella señaló un tercer eje de análisis que es importante, que es la recuperación teórica de todos los teóricos afroamericanos, especialmente en la figura de Leila González, tomando una categoría de ella que es la amefricanidad. Y bueno, cómo los movimientos presentes también tienen que enraizarse en estas prácticas intelectuales y recuperar estas prácticas intelectuales. Y por otro lado, la tercera exposición, la tercera presentación de Mirta Millán, también poniendo el eje en los territorios escolares. Mirta señala especialmente en el territorio de la provincia de Buenos Aires el proceso de migraciones forzadas que, por un lado, desestructuró las subjetividades identitarias, que desarmó núcleos familiares, núcleos de familia más cercana, de familia extensa, generando además una alta fragmentación, que ella señala también que esta fragmentación, además de estar en los núcleos familiares, forma parte también de la presencia en el aula. Es decir, nosotras como docentes estamos en escenarios altamente fragmentarios, donde también en este escenario escolar, en esta estructura escolar, se ha priorizado las versiones identitarias que favorecen una mirada homogénea de nuestro país, anulando la pluralidad, negando la diversidad y fundamentalmente negando la participación de las comunidades originarias en las narraciones de su propia historia y de su propia identidad, primando las narraciones externas, hegemónicas, blancas, dando un escenario de mucha violencia simbólica al interior de la escuela. En este sentido, también Mirta señala con mucho énfasis la necesidad de defender el espacio de la interculturalidad, no solamente en las aulas de las escuelas, sino también en los institutos de formación docente. Con estas miradas de estas tres mujeres, educadoras y militantes, damos inicio a este taller con la siguiente modalidad. Abrimos la palabra y lo que les vamos a pedir es que cada uno de ustedes que quiera participar haga uso del símbolo de levantar mano. Entonces eso nos va a permitir continuar con el orden o iniciar el orden en el que cada uno de ustedes quiera expresar sus reflexiones, sus experiencias en educación intercultural, sus experiencias como docentes, como estudiantes, en el marco de aquellas instituciones donde ustedes trabajen. Así que les invito a iniciar o a solicitar la palabra.
como les decía, la palabra es como para empezar a compartir las experiencias de trabajos que cada una de nosotras tenga en el campo de la educación intercultural. Está costando romper el hielo un poquito. Alguien se tiene que animar. Quizá de la propia biografía escolar o de alguna experiencia como docente. Agustina, ¿quieres comenzar? Te damos la palabra, Agustina, si tenés micrófono. No te estamos escuchando. A ver ahí. A ver, Agus es bolivarense, es una coterránea, así que ahí vamos Hola, hola. activando el micrófono. Te escuchamos, Genial. Agustina. Lo tenía mal configurado. Sí, decía, voy a romper el hielo de forma muy breve. Bueno, buenos días a todos, a todas, a mis coterráneos que vi ahí que se estaban conectando, así que agradezco un montón el espacio, muy contenta y muy emocionada por, bueno, revisar, rever y reconectar con mi historia, también con los compañeros y compañeras que veo ahí, en distintos espacios docentes, de mi formación universitaria, con compañeros, colegas, amigos, bueno, docentes han sido mis docentes, así que bueno, me siento súper conmovida desde ese lugar. En este momento me encuentro en La Plata, en Villa Elisa. Estoy trabajando como docente en el nivel secundario, ¿sí? Mi formación es, soy profesora de antropología de la UNICEN, así que bueno, hay mucha gente por ahí, como decía, de ese lugar. Y bueno, comentar sobre todo que aparte de reconectar con mi historia y todo, lo vi como una necesidad a este espacio, porque, bueno, nada, una actualización, ¿sí? de mi formación, para, bueno, conocer las distintas experiencias en territorio, en espacios educativos, formales, no formales quizá también, y bueno, y rescatando, específicamente tengo la oportunidad de estar trabajando en una materia que se llama manifestaciones culturales, en la orientación de turismo, que hay muy poquitas en el nivel secundario en la provincia de Buenos Aires. Es un espacio nuevo, y justo acá también no específicamente en la localidad de Villa Elisa, sino en Arturo Segui, que yo soy vecina de la localidad, que es una localidad dentro de lo que es el Partido de La Plata con un perfil bastante rural. Y bueno, y ha tenido oleadas migratorias, esa lectura que he podido hacer, de migratorias de países limítrofes, bueno, de las comunidades de Paraguay, de Bolivia, mucha gente de por ahí, y también, bueno, de nuestras provincias, ¿no? Lo que ha hecho, bueno, generaciones, ¿sí? Con historias, con raíces quizá nativas también, donde se entreteje y se deja ver de fondo, por ejemplo, la presencia de la lengua guaraní, cuando yo retomo por ahí las tradiciones, las costumbres familiares, bueno, de los barrios que algunos, sí, algunas comunidades están súper visibilizadas acá en La Plata, pero bueno, en lo cotidiano y en el aula, y bueno, incluso entre las mismas poblaciones, y esto le debe pasar a la mayoría, ¿no? Se deja entrever la discriminación, el racismo, sobre todo cuando aparece la presencia, ¿no? de todo lo que es los rasgos físicos racializados entre ellos mismos, entre los chicos. Y bueno, para poder trabajar, lo traigo como interrogante, ¿no? Para ver qué experiencias hay también y poder compartir
bueno, estas preguntas en este entorno súper hostil, en este contexto que han nombrado las compañeras también, donde todo esto se potencia, se profundiza, donde todo tiene que ver con todo, ¿sí? Así que bueno, justo en esta materia, bueno, obviamente en esta materia más explícitamente, pero retomarlo como es la ESI también, ¿no? En un clave transversal, ¿no? De poder trabajar identidades, interculturalidad, diversidad, y bueno, y acompañar, digamos, a las juventudes a que puedan hacer visible, problematizar y amigarse de alguna forma con esta identidad, ¿no? Que es parte de su construcción, no es algo que vos decís, bueno, vinieron de acá y ya son conscientes o no, o bueno, ver desde qué lugar están construyendo esa identidad, para poder sumarles con herramientas este enfoque intercultural, ¿no? Así que bueno, vengo a compartir eso, que es lo que me viene resonando dentro del aula, y bueno, y quiero trabajar porque veo eso, por ahí pocos espacios de encuentro entre docentes, en lo cotidiano el tiempo no alcanza, entonces bueno, me parece súper importante poder dedicarle este tiempo a tener este espacio, lo celebro totalmente. Así que bueno, ya por ahí. Gracias, gracias Agustina. Gianne, te damos la palabra. Silencio. Hola, buenos días. Muy enriquecedor este evento y estoy muy feliz de poder participar, de escucharlos a todos, a todas. Y ahí, en ese sentido del racismo, quisiera compartirles una cuestión que es una situación que sucedió hace pocos días aquí en Brasil, que una estudiante de un estado brasileño que es Acre, no sé si ustedes se ubican, pero queda en la Amazonia, pero en la parte más interior de Amazonia, que hace frontera con, creo que Colombia y Perú. Y una estudiante postó en sus redes sociales comentarios muy, muy racistas en relación con la gente de ahí, que es una mezcla, digamos, de indígenas con negros, en fin. Y ella misma tiene este fenotipo, ¿no? Entonces, lo que me chocó fue que esa estudiante misma tiene este fenotipo, y ella habló con tanta, digamos, de una manera, los comentarios fueron tan fuertes, que me llevó a pensar, ¿qué es eso? ¿Qué está sucediendo? Que esa persona como que está lastimando a sí misma, al fin y al cabo, ¿no? Que es muy triste, digamos, identificar esa situación. Y yo me pregunto hasta qué punto las redes sociales, que con todos sus filtros, con todas sus posibilidades de perfección, ¿no? De ponerles todos perfectos, digamos, que hace con que esta persona odie a sí misma, ¿no? Porque al fin y al cabo se traducía en esto, ¿no? Y digamos, eso como que me hace pensar, ¿no? Y reflexionar sobre esos tiempos que estamos viviendo, que es como se ha dicho, ¿no? De racismo, de odio, de fascismo, de todo eso que estamos viviendo, que digamos estos, y también el alto índice de suicidio de adolescentes, ¿no? Entonces quisiera dejar este comentario para ver si podemos reflexionar y si las personas que expusieron también pueden comentarlo. Muchas gracias. Gracias, Gianne, por tu comentario. Vamos anotando todo esto para poder retomarlo en el cierre. Cambaso va, no sé si estás con micrófono. Buenas, buenas.
¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buenos días a todas. Helena, Inchalá, Mari Mari, bueno, Hayaya. Y bueno, toda la alegría de tenernos hoy acá. Gracias, gracias por generar estos espacios que son vitales en lo más profundo del sentido de lo vital en estos tiempos, ¿no? Compartiendo mucho las palabras, ¿no? Llegan muy a lo hondo, por lo que viene costando también el día a día, y me imagino a todas y más en nuestros roles como educadoras populares, docentes, bueno, como cada una se entienda, o a veces no entiendo que desde varios conceptos depende de dónde estemos para poder existir y ser escuchadas, ¿no? Porque también nos pasa mucho de eso. Yo soy Campa Sobá, soy activista afroindígena, cimarrona, así entiendo, ¿no?, lo que hago. Más, bueno, desde este lugar también soy profe, docente en escuelas, en jardines, a veces toca en adolescencia, con adolescencias, en centros culturales comunitarios o en la escuela, donde sea. Y entiendo que no solo en estos espacios consagrados a la educación, sino que también en el día a día, en lo cotidiano, ¿no? Todo el tiempo. Por eso me entiendo desde el activismo afroindígena cimarrón, como persona racializada, es como los espacios de educación son continuos, ¿no? Y por ende también hacia mí misma, ¿no? En ese sentido, todo el tiempo estar decolonizando, ¿no? La palabra, las prácticas, las acciones en un estado, ¿no? Eso, de cimarronaje continuo, ¿no? Porque es esa huida y reinvención, ¿no? Entonces, comparto las palabras de las compañeras y quería compartir, bueno, en torno al recrudecimiento de las violencias por la situación actual. Realmente me pasa por lo menos en los barrios, en estos tiempos. Estoy más que nada dando clases en inicial y en primaria por Churruca, esto Pablo Podestá al fondo, 3 de febrero, hay compañeras de la zona también, ¿no? Me entiendo más como de Lampa, ¿no? Que la General Paz funciona como una especie de paredón, ¿no? Es como ir a otro país a veces como docente, o sea, no doy clases de ese lado, soy profe de teatro, digamos, sería lo formal, ¿no? Y desde ahí todo lo demás, ¿no? Para entretejer. Entonces, todas estas terminologías que hablo, ¿no? Y que las puedo compartir acá, no siempre se pueden compartir en nuestros espacios laborales y todo, porque tienen otro tipo de institucionalidad, ¿no? Que si no queda como alejado, ¿no? Uno tiene que ir a veces pedagógicamente, si se quiere, paso a paso, o a veces no poner límites, porque estamos también dentro de una estructura sumamente racista, patriarcal, colonialista, sarmientina, ¿no? De la escuela, de las escuelas, de los jardines, cuesta mucho en esos espacios, ¿no? Muy militarizado, ¿no? Si bien inclusive jardín, digo, está mucho más presente la ronda y otras instancias, hay muchas cuestiones todavía a decolonizar, ¿no? Entonces, frente a este recrudecimiento, también se recrudecen las violencias hacia nosotras mismas como docentes. Yo me he tenido que cambiar muchas veces de trabajo, de territorio, por un lado por elección, también para ir en diferentes territorios, de San Miguel, siempre por el AMA, ¿no? En General Rodríguez en lucha de tierras, ¿no? En diferentes aspectos. Más me ha pasado mucho esta situación, no solo por ser una persona racializada, sino por el lenguaje inclusivo, que es lo que más se acerca, siento yo, también a la expresión de mi lengua originaria, que nos arrancaron esa lengua, la lengua charrúa, por ejemplo, ¿no? Yo me entiendo como afroindígena, ¿no? Lo charrúa por mi abuelo es lo que, digamos, conviví más cerca, entonces por eso. Inchalá, por ejemplo, es hermane, hermanes a la vez, o sea, no solo más allá del género, sino también de la cantidad, ¿no? Plural, singular. Y en ese sentido, nuestra cosmovisión así comunitaria, de no entendernos separados ni de la naturaleza ni de los otros. Entonces, el lenguaje inclusivo se acerca mucho más. Entonces, no es solo el argumento en torno al género, sino también en torno a nuestras identidades, ¿no? Y bueno, me ha pasado eso también, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solo pienso, o sea, primeramente en nuestras infancias, en nuestras compañeras, ¿no? Compañeros, compañeres, y también en nosotras mismas, ¿no? En esos espacios de cuidado, de lucha y todo,
que es donde más a veces se ensañan, porque te ven que estás queriendo transformar y teniendo una actitud muy activa, y a veces hay personas que como esto, te aman o te buscan para sostén también, o para acompañar, o para compartir y co-crear, o, ¿no? Y se sienten identificadas y empiezan a buscar, y otras que se ensañan más, ¿no? Inclusive aún, como contaba la compañera anterior, siendo también de identidad afroindígena, marronas, algunas entienden, escucho, ¿no? Me han invitado hace poco a un conversatorio desde ahí, y digo, bueno, lo entiendo como válido también, si bien no coincido del todo. Y bueno, quería invitarlas a aprovechar esta oportunidad. Dos cuestiones, ¿no? Por un lado, formo parte de la Asamblea de Femenidades y Disidencias Afro, ¿no? Lo entiendo como de Abya Yala, somos mayoritariamente del territorio que se conoce como Argentina, más, bueno, desde ese lado hemos sacado una serie de conclusiones, no sé si hay compañeras en esta reunión que son también de la Asamblea, pasé el link también y todo, más bueno, hemos realizado un trabajo conjunto, ¿no? En torno a la asamblea, nos hemos reunido en comisiones y eso, y hay escritos, hay materiales para compartir que estaría bueno poner en común, así que les comparto esos materiales en torno a la afrodescendencia, y después, y el antirracismo principalmente. Y bueno, y después hay un congreso de canto con caja que se está tejiendo para el 15, 16 y 17 de agosto. Dentro de ese congreso está la Comisión de Educación, que más allá del congreso es la excusa para presentar algo ahí en torno a la interculturalidad y los cantos ancestrales, porque si no nos vemos supeditadas a estructuras muy institucionales, en donde entiendo yo por lo menos con el canto con caja que estamos co-creando desde otros territorios junto con otras femenidades, masculinidades también, disidencias, esta manera de educación, porque la entiendo así, desde nuestras estructuras y de nuestras maneras. Entonces ahí me siento mucho más a las anchas que, ¿no? Que en las escuelas y todo se puede generar otras cosas, así que invitadísimas, educadores populares, docentes, quienes quieran. El lunes tenemos la segunda reunión de esta Comisión de Educación, para poder plantear desde el canto con caja, pero más ampliamente, ¿no? Como desde ese lugar y la ronda y todo, que otros contenidos. Así que, eso, no quiero hablar mucho más. Pero después retomamos en el cierre, Camba. Igual, si querés compartirnos en el chat los links de los que hablabas para poder conocer todas las actividades en la asamblea en la que participás. Y bueno, tomo esto que vos decís también del cuidado corresponsable entre todos en estos momentos de tanta violencia, ¿no? En los distintos espacios donde cada una participa y circula. Antes de seguir con el orden de mano, estaba Mariana, que estaba camino a la escuela y nos acaba de avisar que ella está en un lugar donde puede comunicarse. Mariana, si podés levantar tu... Maynaya kakutan pichak tukuypaq ñañaykuna turaykuna ñuqa sutika Mariana Emilia Gramajo de Neipi ichaqa qhilla rapuchiku Kusiñawi sutikuni ñuqa kaypi Buenos Airespi pakarirkani ichaqa aylluy Tucumánmanta Saltamanta hamurka ñuqa kaypi Escobarpi yachachaq kani. Bueno, nada, me llamo Mariana Emilia en el DNI, pero para la cultura quechua soy Kusiñawi. Yo nací aquí en Buenos Aires, pero mi familia es de Tucumán y de Salta, y ahora soy docente aquí en Escobar. Así que bueno, primero que nada agradecerles a todos los que están sosteniendo la posibilidad de este encuentro, tanto a los que organizaron como a las que estamos participando ahora. Iba escuchando mientras venía en la bici, me sentí identificada con las hermanas que hablaron antes, las tres hermanas, sobre todo con lo que decía Cambá respecto de que nuestra lengua no diferencia género, ¿no? Nosotros los sustantivos no tienen género predeterminado hasta que no los indicamos, digamos. Y bueno, por ahí compartirles, quería 3 breves experiencias de mí como estudiante quechua en su momento y hoy actualmente como docente. Yo recuerdo así como bien clarita 2 situaciones fuertes de discriminación en primaria y secundaria, donde por suerte tuve un docente que integró, que no fue lo que me pasó en la universidad. En la primaria se preparaba el acto 12 de octubre y habían preparado un acto donde los niños se disfrazaban de indiecitos, ¿no? Y venían los conquistadores y toda esa cuestión. Mi papá fue a hacer un reclamo en la escuela y mi docente, que era un docente de zona rural, había sido docente rural antes de ser docente en la ciudad, Rubén Vila,
me propuso que yo preparara la clase junto con mi familia para darla. Para mí creo que fue la primera experiencia de afirmación fuerte identitaria que tuve desde la escuela para con mi identidad. Y en la secundaria pasó algo parecido, una profesora Valeria Manzano de historia en tercer año estaba dando historia y hablaba de los incas como conquistadores, de las peleas entre los pueblos, y yo pasé a decirle que para mí no era un imperio, sino que era un estado, una confederación el Tahuantinsuyo. Y me dio la misma oportunidad, me dijo, pasá y explica lo que vos sepas desde la cultura, ¿no? Y fue como mi segunda afirmación. Y en la universidad, soy licenciada en artes por la Universidad Nacional de las Artes, una profesora en historia, en los cuatrimestres que tiene la Universidad Nacional de las Artes, con la mejor voluntad que tiene como universidad, es un solo cuatrimestre para dar arte precolombino y afro, en un solo cuatrimestre. Después tenemos todos los demás cuatrimestres para estudiar arte europeo. Y a esa docente yo estaba comentando respecto de un símbolo que le llamaba cruz pampa o cruz cuadrada, y yo le comento que eso se llamaba chacana, que se calculaba con las estrellas y que teníamos una ceremonia para eso. Y ella me contesta que eso no estaba comprobado arqueológicamente. Entonces, bueno, yo vuelvo a mi casa, le digo a mi papá con 18 años y él me da un fangote de libros y me dice, en estos libros está, ¿no? Mila Villena, un montón de autores que conocemos, y voy con eso y la docente me contesta que no había tiempo para hacerle leer a todos mis compañeros ese material o para corroborar o rever el plan de estudio, ¿no? Bueno, creo que de eso terminé decidiendo volver a reaprender la lengua, porque yo de chica no la sabía, digamos, sabía palabras sueltas, pero reaprendí con Taita Carmelo Sardinas Ulpu, y de ahí me hice parte de la organización Iailu, Mikaku y Tahuantinsuyo-Upaj, de la que hoy hacemos parte para esa difusión de la cultura quechua. Y en algún momento de esa transición, llego a una escuela en Escobar yo vivo en Lambertucci, es el barrio de la colectividad boliviana de Escobar, y tenemos mucha migración, sobre todo potosina, tarijeña y un poco cochabambino, no tanto paseño. Entonces, mucha familia quechua hablante. Y la escuela de la que me llaman en su momento, que se llama Raíces y Alas, que no es una escuela, es una escuela de DIPREGEP, es de gestión social, funciona como una privada, por más que tiene otras dinámicas, digamos, me llaman porque había un contexto de mucha complicación con los niños y los insultos en los recreos, ¿no? Como bolita, negro de miércoles, toda la cuestión. Y la escuela ya venía haciendo un trabajo con eso, con las infancias. Pero bueno, decidieron crear una materia. Digo, esto es lo que a veces pasa en otras escuelas, cuando no hay un apoyo de inspección o de los directivos es complejo, si no hay un proyecto escolar que permita la integración, o si no tenemos, digamos, herramientas legales para hacer cumplir ese derecho a la diversidad, digamos. Y esta escuela, bueno, ya venía haciendo la Pachamama como ceremonia todos los años, y hicieron una materia que llamaba, primero era contraturno de optativa, y después por decisión y pedido de la familia se incorporó como materia a la cursada, que llamaba Pueblos y Culturas, y tratábamos de ver un poquito de distintas cuestiones, o de matemática, o de naturales, o de arte, pero desde la mirada de pueblos originarios, ¿no? Y bueno, eso funcionó varios años. De parte de ese proyecto surgió también que cuando arrancamos el año sahumamos todas las aulas. No es algo abierto a la comunidad, sahumamos con los docentes, pero sirvió para que los docentes entiendan que esa es nuestra forma de iniciar un año, sahumando, limpiando. La huipala entra en todos nuestros actos, junto con la nacional y la provincial. La huipala no se elige ni por mérito de mejor compañero, ni por mérito de número, sino que la huipala hay un representante niño y niña de cada grado, y todos ellos eligen en función de cómo los compañeros ven que esa persona ayuda a esa diversidad o a esa integración del grupo. Así que bueno, es lindo porque la huipala no entra con 2 o 3 personas, entra con un grupito de gente, ¿no? Entra con 12 niños que se arman en círculo. Y bueno, esas fueron decisiones que se fueron tomando, insisto, por directivos, pero por también un consenso entre docentes que costó, porque inclusive hay docentes que al principio se resistieron mucho, gente que todavía seguía pintando las carabelas en el afiche, o regalando al fin de año una bolsita con caramelos y un reno, ¿no? Y cosas que costaron mucho trabajo de cohesión social y de discusión. Así que bueno, nada, compartirles esas experiencias. También soy docente en la UNA de Artes, como les decía, y ahí doy otra materia que nada que ver. Doy programación aplicada a las artes y robótica. Y eso después generaba contradicción porque mis colegas después se enteraban que yo era profe de quechua en la UNA de folclore o en otros lados. Me decían, ¿pero qué tiene que ver la robótica con el quechua? Y también lo sentí como una estigmatización, ¿no? Como que si sos indio, la tecnología va por otro lado, ¿no? Y pareciera que no tenés como esa capacidad para eso. Y yo creo que tenemos la posibilidad de reintegrar esas tecnologías y hacerlas con otra conciencia, y ahí me sumo a lo que decía la hermana de las redes, para nosotros como culturas originarias poder estar convocando esto por redes y ser como 80 y muchos,
60 y muchos que somos, esa posibilidad, que antes era tan difícil desde los territorios a veces reunirnos, ¿no? Pero bueno, tiene su contracara. Creo que sí, que los pueblos originarios tenemos que meternos con las tecnologías y tenemos que apropiarnos de eso desde otro lugar, con otra conciencia y que bueno, que sí, que se puede. Así que bueno, gracias por el espacio y a disposición de lo que se siga haciendo después de aquí, ¿no? Lo que haga falta. Gracias Mariana. Muy interesante tu experiencia en la escuela. Pienso también la deuda que tiene la Ley de Educación Superior Universitaria en la incorporación de la interculturalidad. Si bien se ha avanzado en algunas cuestiones en estos últimos años, no se ha podido avanzar por más esfuerzo y trabajo que haya habido de comisiones de trabajo. Mariana, si te parece como Canvas, si querés compartirnos tu mail para que nos podamos volver a comunicar cada uno de nosotros preguntándote cosas o interactuando, tu mail o tu página o lo que tengas para conocer o Dejo nuestro mail y el mail de nuestra comunidad, que desde ahí Perfecto. gestionamos los eventos, las participaciones en escuelas, lo que se pueda. Perfecto, gracias Mariana. Ahora sí sigo con el orden de las manos y está Fabiola Vilte, que te veo Fabiola por ahí, si querés activar el micrófono. Hola, muy buenos días a todas, todes. Yo soy Fabiola Vilte, vivo acá en Jujuy, soy de Jujuy, soy docente, soy artista, hago teatro, me formé en la Universidad Nacional de Tucumán, y bueno, es un poquito, sí, Canva, un beso grande a Canva que deja su huella cuando uno la conoce. Bueno, no, un poco comentarles, ¿no? Bueno, primero agradecerles el espacio, agradecer que exista este encuentro, poder conocer este gran movimiento, porque muchos venimos, ¿no? Cada uno en su territorio, como buscando respuestas, haciendo proyectos, como empujando, ¿no? Un movimiento, pero cuando nos encontramos se vuelve mucho más potente, así que celebro este encuentro. Y bueno, yo quería contarles un poco que este encuentro me viene muy bien para repensar unos proyectos que tenemos desde algunas personas, algunas docentes acá en Jujuy, que en algún momento, entre el 19 y el 20, conocimos el movimiento Identidad Marrón, y a mí por lo menos, recién en esa época, me cae la ficha de que soy una persona racializada, por ejemplo, ¿no? Eso fue muy, muy fuerte. Y después, bueno, poder poner en palabras, compartir con otras personas racializadas de distintos ámbitos nuestras biografías, cómo habían sido nuestras trayectorias personales y darnos cuenta, en mi caso, cómo había operado esta estructura racista de nuestro país, ¿no? De Argentina. Y fue un shock para mí muy grande, como artista también, haber atravesado situaciones de mucha violencia institucional en mi formación como artista, ¿no? Entonces, bueno, hice todo ese trabajo también de recuperación un poco de mis memorias y dar vuelta, ¿no? Convertirme también en un artista que habla de otras cosas y bueno, atravesar eso. Y sobre todo cómo opera en la subjetividad de cada uno en toda esta estructura racista, clasista y colonial que existe, ¿no? Todavía que se sostiene. Y en ese sentido, puedo afirmar, ¿no? Que la academia continúa siendo racista. Yo recuerdo cuando cursé en la universidad me esforzaba muchísimo en las materias, estudié literatura y teatro, y nunca iba a poder ni siquiera ser ayudante de cátedra, pero no porque no tuviera la capacidad, sino porque era imposible entrar en un sistema tan hegemónico y tan blanco, ¿no? Siempre me pasa cuando iba a los congresos de teatro en Buenos Aires, porque bueno, tenía la posibilidad de hacerlo, todos eran blancos, todos los que hablaban de teatro y de investigación teatral eran hombres, o si bien eran mujeres algunas, eran todos blancos, ¿no? Y eso también a uno no encuentra referentes, ¿no? También desde el punto de vista del teatro, de la actuación, no estamos representadas, digamos, ni siquiera en los medios de comunicación aquí en Argentina, mismo en Jujuy.
Hasta hace 2, 3 años atrás no había un conductor de un programa de televisión que no fuese racializado, ¿no? ¿Cómo nos íbamos a reconocer si no teníamos referentes, ¿no? Y ahí uno se da cuenta de cuánto operan, ¿no?, estas estructuras y estos dispositivos. Bueno, y eso también me motivó mucho a mi rol como docente, donde yo trabajo en el nivel superior, en el profesorado de teatro, que justamente forma, ¿no?, a formadores. Surge con otras compañeras también poder enfocarnos, si bien junto con el colectivo Identidad Marrón hicimos actividades del lado de lo artístico, del activismo, este año focalizarnos en poder generar espacios de encuentro con docentes, poder generar diálogos, discusiones, seminarios. Y el año pasado hicimos una primera experiencia piloto junto con Tania Kipildor y Gabriela Ortega. Las tres somos racializadas, collas, y fue muy lindo poder encontrarnos y poder, nuestros estudiantes también son marrones, pero nadie habla de estas temáticas en la formación de manera explícita, ¿no? Y nosotras hicimos un seminario sobre decolonizar los actos escolares y trabajamos precisamente con el éxodo jujeño como es la representación de la mayor gesta heroica de Jujuy, y estudiarla y después poder compartirla y buscar ahí cómo opera todavía el colonialismo, ¿no? Cuál es la idea de pueblo, cuál es la idea de héroe, cuál es la idea de gesta, cómo estamos representados, representadas, ¿no?, las mujeres, los hombres, en el colectivo, ¿no?, estos cabecitas negras, ¿no? Y bueno, realmente cuando empezamos a investigar, a leer, a mirar nuestro espacio público, realmente nos sorprendíamos nosotras mismas, ¿no?, de que la figura de Belgrano, que, bueno, a mí particularmente me parece un personaje muy importante en nuestra historia, pero bueno, esa invisibilidad hacia el pueblo, ¿no?, que se genera en las representaciones es muy, muy fuerte. Bueno, también quería comentarles que estamos en ese proceso de abordar también otros actos escolares, gestos tan simples y tan, que marcan tanto en las niñeces, ¿no?, el acto del 25 de mayo, continuar reproduciendo los mismos estereotipos. Entonces, bueno, cómo poder llegar a ese colectivo de docentes en formación, de estudiantes, para ir incorporando estas temáticas y esta mirada decolonial y crítica en la educación superior. En eso estamos ahora con mis compañeras, vamos a estar en el resto de las jornadas, así que bueno, agradecerles, que bueno, sigamos en contacto, que siga girando, digamos, esta rueda, ¿no?, de pensamiento, y que sí, es verdad, aún todavía no se habla de racismo explícitamente en las aulas. Cuesta muchísimo que nuestros mismos estudiantes, que son personas racializadas, asuman ese lugar, y se entiende por qué también, pero creo que dar la palabra es el primer paso, el encuentro es el primer paso para abrir y empezar ahora a dar, ¿no?, esas subjetividades que se han construido desde ese dolor tan grande, ¿no?, y de esos procesos de invisibilización, de extranjerización. Bueno, contarles cosas tan simples para mí, como era muy chica yo ir a Buenos Aires a mis primeros cursos, seminarios, y que mis primeras salidas fuera de la provincia fueran "vos no sos argentina", ¿no? Esa extranjerización, cuando uno la vive en el cuerpo, o te destruye, digamos, te enajena, o uno toma de alguna manera las armas que para nosotros son el pensamiento, la palabra, la comunidad, intenta dar las vueltas, ¿no? Hay mucho camino por hacer. En Jujuy ahora tenemos un proceso, estos últimos 10 años, muy fuerte, de una recolonización cultural, un blanqueamiento cultural muy grande,
y un proceso también no sé, nos están cosificando, ¿no? A nuestra cultura andina, es por export ahora, y mucha presencia nuestra, si aparece al servicio del poder, o aparece al servicio de la industria del turismo, o directamente, bueno, nosotros analizamos también con mis compañeras las publicidades de turismo para la provincia de Jujuy que se pasan a nivel nacional, donde no aparece el cuerpo de las personas, aparece el paisaje, aparece la llama, pero no aparecemos nosotros, ¿no? Y bueno, y aquí lo que está pasando es que los jujeños, jujeñas, se sienten se sienten bien, por así decirlo de alguna manera, con que nuestra mirada hacia afuera sea esa, ¿no? Por export. Y falta, bueno, esto, como un reconocimiento, como mirarnos al espejo, quiénes somos y poder valorarnos. Y eso, bueno, como explicaban las compañeras en sus disertaciones, ¿no? Es un proceso de siglos donde la invisibilización, y esto, ¿no? Nosotros somos la barbarie, ¿no? Civilización, barbarie salmentina sigue operando continuamente desde la fundación de nuestra nación, y bueno, creo que hay que atacar, digamos, ese nicho para que dejemos de ser lo malo, lo feo, lo sucio, lo inculto, ¿no? Hay una gran oportunidad ahora, pese a estas adversidades tan grandes. Y bueno, eso quería comentarles. Gracias, Fabiola. Gracias, Fabiola, y pienso que vos, como Mariana y Cambá, justamente plantean a partir de sus trayectorias algo que no había salido del todo hasta ahora en la jornada, y es que además de la hegemonía epistémica que la colonialidad ha impuesto, también nos ha impuesto una colonialidad estética, y esto que ustedes están planteando, les tres es pensar nuevas formas de generar marcos estéticos, marcos artísticos, desde una perspectiva intercultural. Fabiola, igual que anteriormente, si querés compartirte un mail y después podemos compartirlos al mail general de las personas inscriptas como para poder compartir las experiencias, déjalo en el chat o páginas o enlaces en los que estén los trabajos de ustedes. Le doy la palabra ahora a Claudia Gallardo. No sé si ya podés activar tu audio, Claudia. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, primero, antes que nada, agradecer este espacio, porque la verdad que es muy importante el diálogo y ver la situación intercultural en la educación en distintos ámbitos. Yo soy originalmente de Santa Cruz, después de muchos años, porque ya era grande cuando me enteré que era descendiente de pueblos originarios, algo que antes se ocultaba, descendiente tehuelche mapuche. Y en este momento estoy dando clases en secundario de adultos dentro de la comunidad COM en La Plata, que seguramente muchos de ustedes conocen la comunidad, ya que fue el primer título de propiedad comunitario entregado en la provincia de Buenos Aires fue ahí, bajo una de las leyes que ahora Milei vetó, dio de baja, la ley nacional. Y bueno, todas estas luchas y cómo se va perdiendo la identidad desde todas las perspectivas. La lengua, el conocer sus orígenes, y en eso me siento muy reflejada cuando hablo con adolescentes dentro de la comunidad que no se reconocen por ahí desde la vergüenza, me parece a mí, como esa... yo digo, a mí no me pasó porque ni siquiera sabía que era descendiente, pero ellos que sí saben desde la vergüenza. Esto que por ahí fui a una actividad latinoamericana, de los indígenas latinoamericanos, y
uno de los organizadores me dice, por tus rasgos, dice, ¿de qué pueblo sos? Me dice, y yo me quedé sorprendida, y eso fue una punta de lanza para que yo averiguara mi identidad con mi familia, ¿no? Y ahí, bueno, empiezo mi retroceso en averiguar toda la historia. Esa punta de lanza que uno intenta como docente ponerlo dentro de las comunidades que sí saben que son de pueblos originarios porque están viviendo incluso dentro de una comunidad, tenés esa situación. Primero que cuesta mucho que mantengan la lengua, ¿no? Porque yo lo veo como una pelea continua. Yo voy, más allá de que hoy me toca ser docente en la comunidad, hago un trabajo militante de hace muchísimos años. Nosotros empezamos con la alfabetización hace más de 14, 15 años ahí en la comunidad. Y nada, estas cuestiones que uno va viendo, la vergüenza, el no reconocerse como pueblo originario, el no mantener las raíces y tratar el conocimiento este ancestral, ¿no? Que uno lo ve, o en mi caso particular lo vi cortado y tuve que reanudar eso y ya no estaban mis ancestros para que me enseñaran un montón de cosas y que las voy sabiendo por hermanos y hermanas de la comunidad mapuche, tehuelche, la verdad que no tengo vínculo. Y entonces digo, ¿cómo se desaprovecha? Yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? ¿Cómo desaprovechan teniendo a sus mayores ahí, que está Julia que enseña la lengua y que a los nenes les da vergüenza aprender la lengua porque después se burlan en la escuela? Entonces uno está atravesado en un aula de fines donde tiene estudiantes que son de la comunidad, con hijos que ya no quieren hablar la lengua porque se burlan si ellos hablan en la lengua fuera de la comunidad, y entonces es como que cada vez se va cerrando más los círculos. Me parece que por eso agradezco este espacio donde veo que en algunos lugares se ha podido avanzar más o menos, pero que se ha ido avanzando, y también porque quiero herramientas para poder trabajar el tema. Así que gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu experiencia personal y colectiva también allí en Santa Cruz. Y bueno, damos lugar a la palabra a Cecilia Leoncini, que te veo por allí. ¿Tenés activado el micrófono, Cecilia? Ahora sí. Perfecto. Bueno, hermoso el espacio, agradecida. Lo mío es cortito. Soy docente de diferentes niveles de danza, o sea, trabajo en escuelas del Estado todas, en primaria y secundaria dando danza, y en un nivel terciario también doy una materia de corporeidad y motricidad. Estudio quechua, estoy en el tercer nivel, y bueno, siempre intentando hacer integración de todas las diversidades y las culturas. Así que lo que quería comentar es que en el nivel secundario, digamos, siempre haciendo algunas actividades y además muy atenta a todo lo que va surgiendo como emergente. Bueno, yo uso el lenguaje inclusivo y, como acá decían las compañeras, lo siento una puerta de entrada, más allá de que de hecho siempre desde los movimientos creo yo que es una visibilización, ¿no? Una forma de visibilización, también se convierte en una puerta de entrada para trabajar un montón de cosas con adolescentes, porque en principio se rebelan al escuchar el lenguaje inclusivo, se rebelan, algunos lo critican, digamos, que hablemos así, o por lo menos es mi experiencia, pero la he cotejado con otros y otras docentes. Y yo lo que hice, bueno, fue dejarlos, en varios años vengo haciendo esa estrategia de dejar pasar algunas clases y en algún momento preparar algo. Y quizás muy cortito, llevé un video de Susie Shock, que es muy cortito, donde ella cuenta una experiencia con un taxista que está circulando por las redes, y es tan contundente ella que, bueno, me pareció buenísimo para poder interpelar a las y los estudiantes. Básicamente lo que ella dice es que no es importante si hablas con la E, no es importante si se conoce la diferencia entre travesti o trans, sino que lo que importa es que las personas, o esa persona, en este caso el taxista, que en un principio le seguía hablando como con el género masculino, ella dice, lo importante es que entiendan que nuestras vidas valen. Y esa premisa me parece tan importante y tan concisa, tan contundente, que obviamente tiene que ver con todas las diversidades, no solamente las de género, y ella también lo dice así.
Y lo que quería decir es que las y los estudiantes en una escuela técnica, donde son mayoría varones, se abrieron tanto, en estos años me viene pasando, que se abren tanto al intercambio, más allá de que me critican, o sea, empiezan por la negativa de rehusarse, ¿no?, a los cambios o al lenguaje inclusivo. La disposición a la reflexión y al intercambio es enorme, es muy buena, es muy fuerte. Yo siento que es una hermosa herramienta que tenemos las y los docentes, aunque es costoso, como decía la compañera anterior, es muy duro muchas veces. También siento que ellas y ellos se abren, que están en esa edad de curiosear y de querer saber, y que creo que tenemos que, primero que nada, tener confianza en ellos y ellas, confiar también en nosotros, y que para confiar necesitamos de estos espacios que se generan, como este, que es, bueno, hermoso y amplio, pero que también podemos entre pequeños grupos de docentes intentar generar espacios, porque eso nos da fuerza, nos da confianza para seguir adelante en estas coyunturas tan duras y crueles. Y bueno, comentar eso, que a partir de ahí, y articulándolo también con nuestras clases de lo corporal, donde yo había hecho una dinámica, que ellos y ellas escribieran en un papelito cómo habían salido, desde lo técnico y desde lo actitudinal, que escribieran cuándo funcionaba y cuándo no. Después lo tomamos para articularlo con las reflexiones del video de Susie Shock. Y realmente fue muy bueno, muy participativo, y vi que realmente la respuesta es de mucha apertura, y se quedan pensando frente a esa otra cosa contraria que tenían al principio, pero además, bueno, generando vínculo, ¿no? Importantísimo que pudimos llegar a esa otra clase después de generar vínculo y generar muchísimo respeto de mí hacia Helios y Elias, y también promoviendo, y a veces como una especie de bajada de línea, de que en nuestra clase nos vamos a respetar. Nos vamos a respetar cuando mostramos un trabajo, nos podemos sonreír, nos podemos divertir, pero no nos podemos burlar. Y bueno, todas esas cositas siento que son un pequeñito hallazgo y un pequeñito aporte para que compartirles y seguir en esto, y agradecerles y quedar en contacto. Me gustaría mucho quedar en contacto, bueno, desde ya también desde el quechua amado que estoy aprendiendo. Gracias, Cecilia, por compartir también de un modo positivo y con perspectivas hacia un futuro, que el escenario escolar, el escenario en el aula es un escenario propicio para generar reflexiones, encuentros y producciones. Y si querés también sumar tu mail al chat, como para que después quedemos todas en contacto con las experiencias en el aula. Y ahora le doy la palabra a Marcela Lucas. Marcela, ¿tenés activado, podés activar el audio? Sí, ya lo activo. Gracias. Bueno, buenos días, contenta de poder escuchar todas estas propuestas, estas inquietudes, estos aciertos, estos caminos, estos desaciertos. Hace muchos años que trabajo en educación intercultural. Ahora estoy jubilada como docente, pero sigo trabajando en la cátedra abierta intercultural, y lo que quería contar es una pequeña experiencia que hicimos en una escuela de Celina. En realidad la hicimos en 3 escuelas, pero en una como que germinó de otra manera, ¿no? En las que trabajamos a partir de las textotecas, de este concepto que escribió Laura Debetach, la escritora de cuentos para niños, y que ahora también ha escrito un libro de poemas para adultos, en su libro El Camino Lector, en el que plantea que todos tenemos un camino lector, más allá de que hayamos leído o no, ¿no? Que todos tenemos textos que nos habitan, y que está bueno que los reconozcamos, porque así nos vamos por la vida con un pan debajo del brazo, algo así dice Laura Debetach. Y entonces trabajamos con las textotecas de los alumnos. En esas escuelas de Celina hay mucha población
migrante de Bolivia, pero también hay otra población que no necesariamente es migrante y que también tiene sus propias textotecas, y lo hicimos, bueno, con los maestros y con las maestras, en realidad eran todas maestras en ese momento, y fue una experiencia muy halagadora porque las maestras empezaron a descubrir a esos conocimientos que tenían los niños y las familias a las que pertenecían los niños, desde esa propuesta tan sencilla como es recuperar esos textos que nos habitan, ¿no? Que fuimos escuchando, esos refranes, esas canciones que nos acunaron o no, que nos calmaron, que nos ayudaron en tareas de labores, esos relatos que se comparten ancestralmente. Y, y bueno, las maestras vivenciaron cómo muchas niñas, muchos niños que no tenían una participación aparentemente activa en la clase, empezaban a posicionarse, ¿no? De otra manera y a contar quiénes eran, ¿no? Pero porque había una escucha ahí, que eso es lo fundamental, ¿no? En fines, en la facultad, en las escuelas. Si queremos una educación intercultural, la escucha es lo esencial. Y otra de las cosas que tenemos, que hemos generado, que lo ofrecemos a todos ustedes, es un libro con juegos que convocan al diálogo intercultural. Algunos están centrados en las lenguas, en lenguas que se hablan. Ahora vi que había participantes con LenguaCom, lo estamos haciendo en LenguaCom también, pero por ejemplo, dentro de los juegos hay una lotería de formas geométricas del pueblo com, que perciben los com, y yo desde mi cultura no las percibo, ¿no? O no les doy un nombre, las percibo pero no les doy un nombre. Hay loterías de palabras que el español toma del guaraní, del quechua, del aymara y del mapuzungún. Un juego aymara que nos ayuda, nos posibilita pensar en que es el zorro y las ovejas, que hay otras variantes del pueblo mbía guaraní, que es el jaguar y las ovejas, y bueno, también el pueblo mapuche tiene otras variantes, pero que nos posibilita ver cómo si las ovejas no nos movemos juntas, qué es lo que nos está pasando y qué es lo que este congreso nos propone. El lobo nos atrapa, ¿no? El lobo nos mete en la cueva. Así que bueno, celebro este encuentro que nos posibilita caminar juntos y que nadie quede atrás. Eso nada más. Gracias. Gracias, Marcela. Coincido, comparto este escenario de escucha, que es lo que estamos generando acá, de circulación de la palabra. Y bueno, por mi parte me encantaría que también si pudieras compartir los enlaces, especialmente los de los juegos, porque bueno, en algo que también estamos trabajando, me interesaría conocer el trabajo de ustedes. Perdón que interrumpa, pero les quería comentar que desde la mesa íbamos a poner, si bien ustedes tienen el correo, vamos a estar en permanente contacto. De hace un tiempo nosotros tenemos una idea también de formación de una biblioteca virtual, así que les pedimos, por favor, si quieren compartirnos ustedes el material, nosotros vamos a estar compartiendo lo que tenemos. La idea es, como bien dijeron recién, el intercambio enriquece un montón y nos ayuda a fortalecernos, así que repetimos ahora el correo y ahí nos mantenemos en contacto. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias, Mirta. Y doy la palabra entonces a Celso Copa, no sé si estás por allí. Celso. Sí, aquí estoy. Perfecto, te escuchamos. Sí, Imainaya Casanquichej, Ñocasuteiki, Celso, Nazareno Manta, Salta, ¿no? Yo soy Celso Copa, soy de aquí del municipio de Nazareno, de la provincia de Salta, pertenezco al pueblo Coya, y bueno, brevemente les voy a comentar que soy docente intercultural bilingüe,
y vengo trabajando hace mucho, digamos, con el tema de la educación desde el 2007 en adelante. Vengo trabajando lo que sería la educación intercultural bilingüe. Y bueno, hasta estos tiempos hemos podido trabajar dentro de la provincia en la creación, ¿no?, justamente de políticas educativas que respondan justamente a los saberes o que respondan a las comunidades en sí. En este sentido, digamos, formulamos 2 lineamientos curriculares a los cuales hemos denominado Yacha y Ninchej, ¿no?, tanto para el nivel inicial y para el nivel primario, ¿no? Para en este sentido, para el pueblo Colla, que se encuentra disperso dentro de la provincia de Salta, en los departamentos de los Andes, Rosario de Lerma, La Caldera, Iruya, Orán, General José San Martín y en el departamento donde yo resido, ¿no?, el departamento Santa Victoria, que limita con el vecino país plurinacional de Bolivia. Así que bueno, trabajamos estos lineamientos, los cuales fue muy importante para nosotros poder, ¿no?, trabajar desde las comunidades, recopilar todos esos saberes ancestrales y hoy en día, digamos, ya con resolución ministerial, poderlos llevar hacia las aulas, ¿no? Lo trabajamos en 4 grandes ejes. Por una parte lo trabajamos la organización política y comunitaria en un eje, en otro eje trabajamos los sistemas de saberes curativos propios, espiritualidad, naturaleza y territorio. Otro de los ejes trabajamos la comunicación, lenguaje y sistema de saberes, y el cuarto eje lo trabajamos con lo que sería la economía comunitaria y complementaria, ¿no? Donde la idea es trabajar estos ejes de manera transversal con el diseño curricular jurisdiccional de la provincia de Salta, ¿no? En el marco de estos lineamientos, también he participado de los congresos de educación intercultural bilingüe que organiza el ministerio por parte de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe de la provincia de Salta. En un primer momento, digamos, hicimos la socialización de estos saberes y bueno, en este congreso, con el previo trabajo de 10 mesas de trabajo en los distintos departamentos, ¿no? En un segundo congreso, bueno, fue muy importante también seguir socializando esto y también, digamos, teniendo en cuenta de que hay un Día del Maestro y se reconoce un 11 de diciembre para toda la Argentina. Nosotros como pueblos, tanto para los Coya, los Guaraní, los Tapietes, los Chané, los Diaguitas Calchaquí, todos en ese congreso optamos que tiene que ser un día especial para el Día del Docente Indígena también, y de tal manera que lo promulgamos como un 8 de noviembre, ¿no? Que luego también tiene, digamos, resolución y aprobación por ambas cámaras de la provincia, tanto de diputados como de senadores. Creo que es algo importante para nosotros. Y bueno, luego los años siguientes, en este último congreso que fue este año, el cuarto, ya los lineamientos con resolución ministerial y todo, bueno, era la idea ahora de trabajar con el bajamiento, digamos, haciendo una bajada de línea desde los supervisores de zona. Nosotros trabajamos así, de esta manera. Está el director general de primaria y después, bueno, están los supervisores, y en este congreso trabajamos con los supervisores, dándoles a conocer sobre los lineamientos que ya tienen resolución y todo, pero muchos de estos supervisores desconocen, ¿no? Desconocen, o bien no, algunos son nuevos también, digamos, en su cargo, así que bueno, trabajamos eso y la idea es trabajar ahora, digamos, a partir de ellos,
con los directivos y luego de los directivos con los docentes, y así para que todos estos lineamientos, los saberes que están incorporados dentro de estos 4 ejes, puedan ser, puedan estar, digamos, más que todo dentro de las propuestas pedagógicas, didácticas de los docentes, ¿no? Y actualmente, digamos, el mes anterior tuvimos una capacitación docente en Campo Quijano, Rosario de Lerma, y bueno, ahora tenemos para el mes que viene, no, en este mes, a fin de mes, vamos a tener una capacitación también en el departamento de Iruya, en Islas de Caña, también sobre estos 4 ejes y cómo se lo implementa y cómo hacemos esa interrelación de saberes comunitarios con los contenidos que tienen los diseños curriculares, ¿no? Eso por una parte, y bueno, por otra parte creo que de mi parte, digamos, siempre busco generar políticas ¿no? equitativas más que todo, y bueno, nosotros aquí en el departamento teníamos un instituto que dependía de Islas de Orán, pero en el 2019 empezamos la gestión en tiempo de pandemia y bueno, hoy en día tenemos 4 institutos de educación superior aquí a nivel organización Coyamarca, ¿no? Que es la organización que nuclea a 3 departamentos y a sus organizaciones base. Bueno, eso quería compartir por un lado, porque creo que estos espacios son para compartir y sobre todo para enriquecerse de los demás compañeros. Bueno, de mi parte yo quería que conozcan cómo lo estamos trabajando la EIB aquí en la provincia de Salta. Si bien ahí está, digamos, les mencioné el lineamiento curricular y Ninjes que corresponde al pueblo Coya, pero también hay otro lineamiento, Ñandereco, que está, digamos, para el pueblo Chané, Guaraní, Tapiete, ¿no? Y después hay otro lineamiento, Lajen Lajay, que es para el pueblo que está en la Puna, ¿no? Y también hay otro lineamiento que se está haciendo, digamos, recién están empezando con eso, que es para el pueblo Diaguita Calchaquí, ¿no? La idea es que cada pueblo tenga como digamos, cada pueblo tiene su esencia, su forma de vida, entonces es justo de que también estos saberes ancestrales estén, digamos, dentro de la escuela. Muchas gracias, Celso, por compartir no solo el pensar, sino la práctica de educación intercultural en Nazareno, Salta, y también te invitamos a compartir tu mail, y si tienen materiales de todas las experiencias, tanto en aula como estas experiencias que has mencionado vos de formación docente, sería muy, muy importante para quienes estamos aquí en la provincia de Buenos Aires. Así que si querés compartir todos los materiales en el chat y vamos tomando nota de eso para después socializarlo. Gracias. Y ahora, entonces, tiene la palabra Luis Silvestre, te veo por aquí. No sé si tenés audio. No te escucho. Buenos días. Buenos días. Luis, soy acá de Resistencia, Chaco. Actualmente trabajo en la escuela del barrio Toba. La escuela del barrio Toba es un complejo donde tenemos nivel inicial, nivel primario, jornada completa, nivel secundario, escuela para adultos, formación profesional y un nivel superior que la gente acá de la comunidad estudia para nivel inicial y el tema salud, agente sanitario. Acá en el complejo, esta es una escuela que se creó en el 2011, Escuela Pública de Gestión Comunitaria, se llama. Hay una ley en donde a través de un consejo comunitario formado por integrantes de la comunidad, eligen a sus docentes, eligen a sus directivos, y bueno, yo acá llevo 30 años trabajando
en este establecimiento, donde pertenezco al área de formación profesional. Dentro de formación profesional tenemos carpintería, electricidad, cestería, cerámica, por docentes de la comunidad, gente idónea que enseñan estas materias. Y bueno, yo estoy en este nivel trabajando. En todos los niveles hay directores indígenas, o hermanas indígenas o hombres indígenas. Y bueno, compartir un poco esta experiencia, que acá, por ejemplo, también en el Chaco, hay una ley de oficialización de las lenguas. Esto quiere decir que, aparte del castellano, es oficial el lengua Hom, Mocoit y Wichí. O sea que yo puedo hacer una nota en mi lengua y presentar, no sé, a cualquier casa de gobierno, al Ministerio de Educación, cualquier organismo público, y me tienen que aceptar la nota, porque acá es una ley, la oficialización de las lenguas. Y bueno, también comentarle un poco sobre los actos. Cuando hace el complejo, siempre está la presencia de un pastor, una pastora, dando una oración en todos los actos, y también cuando hay actos en el establecimiento, también se pone todo lo que sea el acto, lo hacemos en Hom. También eso es algo que se establece acá en este establecimiento. Y por ahí también hay muchas leyes para compartir, para que puedan, si les interesa, podemos compartir en el email, digamos. ¿Está? Muchas gracias por escuchar. No, gracias. Gracias a vos, Luis, por la experiencia, y también, como en el caso de Celso, es muy, muy importante para quienes estamos en Provincia de Buenos Aires conocer la experiencia en otras geografías, en otros territorios. Así que te invitamos no solamente a compartir tu mail, sino todas las experiencias que vos tengas, si están subidas a alguna página o si las querés compartir desde tus documentos. Y creo que queda Diego Martínez, último orador. Estamos muy bien con el tiempo también. Diego, ¿podés activar tu micrófono? Muchísimas gracias, muy buenos días para ustedes. Soy de Colombia y les agradezco mucho el espacio porque, bueno, yo vi por ahí la invitación en un grupo y decidí inscribirme precisamente desde el lugar que ocupo también y trabajo desde hace años. Como base, pues soy trabajador social, pero tengo una maestría en educación intercultural y vengo trabajando en esto ya hace 12 años con universidades en educación superior, básicamente, que trabajan precisamente desde la frontera, desde sitios en Colombia rural disperso, donde su mayor población es afrodescendiente e indígena. Precisamente desde esta universidad, pues tuve la oportunidad de trabajar con población afrodescendiente directamente, porque es una institución que nace desde allí, desde el Pacífico colombiano. Pero también tiene gran parte de población indígena, entonces estaba muy enfocado a lo étnico, y pues desde allí trabajé con esta población. Ya actualmente estoy trabajando con una maestría en educación, y mi línea de trabajo desde esta maestría, que tiene 2 líneas, una en inclusión, que trabaja toda la parte de diversidad funcional, y otra en interculturalidad y estudios decoloniales, y precisamente desde allí yo imparto el curso de diversidad cultural e imparto también de pedagogías críticas y decoloniales. Y es lo que me llamó de pronto a alzar la manita y lo que venimos como conversando, y es cuando estoy hablando con nuestros estudiantes que son profesores de las diferentes zonas de Colombia. Colombia es muy amplia a nivel étnico, pero también cultural, en la riqueza cultural que tiene en cada región, porque en la parte de la costa la gente tiene un lenguaje distinto, tiene una forma de vivir distinta, como en el centro, como en la parte de occidente, la parte de la Amazonía. Entonces somos muy distintos a nivel
a nivel cultural, pero también étnico. Son 5 etnias que están reconocidas en Colombia, pueblos originarios indígenas, afrodescendientes, raizales, ron, gitanos y palenqueros y palenqueras en la zona del Caribe colombiano, que conservan todavía su lengua propia afroafricana. Entonces, esto nos hace que en nuestras aulas pues tengamos, no sea una opción, sino que la visión intercultural y decolonial se tenga que ver y esté allí. Y precisamente con esas luchas que han tenido los pueblos originarios principalmente y los pueblos afrodescendientes, hay autonomía en los territorios con los proyectos etnoeducativos y bilingües también, sobre todo con los sistemas de educación indígena propios que se han estado implementando. ¿Qué me lleva a alzar la manita? Que me pone a reflexionar de todas formas, si bien esto se viene haciendo desde el 91 y el 93, que se pacta en la Constitución y en la Ley General de Educación, aún falta todavía trazar mucho trabajo en las comunidades, porque no es ahora los profes los que se resisten a las metodologías y a las formas otras de llevar los procesos de los saberes. Son los padres de familia, que si eso no está marcado en un proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor es el culpable porque el niño o la niña no está aprendiendo nada en la escuela. Y hay procesos muy bonitos que me cuentan los profesores en los cuales están haciendo la maestría, que están en zonas rurales donde transversalizan a partir de las huertas caseras y las huertas que tienen allí en los procesos agroecológicos, en sus instituciones, las matemáticas, las ciencias sociales, y a partir de allí aprenden. Y a partir de allí los saberes entonces empiezan también a adquirir en esa identidad que traza esa población en específico, para que esa política general de educación no termine de pronto permeando lo general hegemónico y termine acabando con los conocimientos, usos, costumbres y saberes de las comunidades. Pero entonces es allí también un proceso desde las escuelas de padres que tenemos que, como docentes, profesores, trabajar también para diría sensibilizar estas otras opciones y decolonizar también ese pensamiento en que no solamente desde esa perspectiva, enseñanza, aprendizaje, evaluación, es que nuestros niños y niñas pueden reforzar. Quería acomodar eso y agradecerles mucho el espacio nuevamente. Muchas gracias. Te agradecemos a vos, Diego, la posibilidad de compartir la experiencia ya desde una escala regional más amplia que la Argentina, y también te invitamos a compartir tu mail o a compartir también la página de la universidad donde tengan los materiales con los que trabajan, para poder después socializarlo y generar una red de vínculos entre todas, todos y todes. Por mi parte, y ya siendo casi las 13 horas, el tiempo que habíamos pautado para que este espacio de conversación tuviera lugar, queremos, en nombre de la Mesa de Trabajo Autogestionada en Educación Intercultural de la provincia de Buenos Aires, agradecerle a todas, todos, todes la participación, el haber compartido las experiencias de trabajo y sobre todo el haberse generado, a pesar de la virtualidad, un espacio de vínculos entre todas y todos nosotros, y la voluntad de generar, de quedar en contacto más allá de este espacio de hora y media de conversación. Así que lo que hemos hecho, lo que he hecho a lo largo de esta hora y media es copiar todos los mails de ustedes, y en los días posteriores a este encuentro, la mesa de trabajo generará un drive donde cada uno y una de ustedes pueda compartir los materiales y generar, como dijo Mirta hoy, una biblioteca colectiva para compartir las experiencias y poder sumar estas experiencias en el lugar situado en el que cada uno o una de nosotras está trabajando. Así que damos por finalizado este taller y los esperamos a las 14 horas para compartir el segundo panel, Estrategias Antirracistas para la construcción de un nuevo enfoque pedagógico y de investigación basadas en las lenguas y conocimientos ancestrales. Muchas gracias a todos, todas.
Gracias. Nos Muchas vemos gracias. en un rato. Gracias, Gracias. Gracias, buen día. Adiós.